Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Bueno, para quienes no me recuerdan, soy Daniela Galarza, la profe de Ciudadanía. Les voy a dejar un nuevo trabajo práctico que podrán encontrar en el primer cuadernillo del segundo cuatrimestre, que recientemente Noelia se los ha acercado. Y bueno, vamos a trabajar en base al concepto de cultura. Sí, para eso les dejé una breve descripción que la podrán ver en el trabajo de ciertos conceptos y luego unas actividades. Pero vamos a describir cada uno, ¿sí? Bien, el concepto, lo primero que nos vamos a encontrar es pensar el concepto de cultura, ¿sí? ¿Qué es la cultura? ¿O a qué llamamos cultura? Y para eso empezamos a hacer un debate sobre cuando alguien dice que una persona es culta. No sé si lo habrán escuchado, pero normalmente se refiere a una persona culta, se refiere a aquel que tiene muchos conocimientos, o los grandes investigadores, o las personas muy reconocidas de la cultura, y no cualquier persona común, ¿sí? Pero si nosotros vemos el concepto que se utiliza en las ciencias sociales, la palabra cultura tiene un significado distinto y la cultura es un complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, costumbres que todos nosotros tenemos. Es decir, por ser parte de una cultura, de una sociedad, nosotros ya tenemos una cultura y la mostramos normalmente en nuestra vida, cuando tomamos un mate, por ejemplo, o cuando decidimos casarnos o no bajo un régimen o una religión determinada, ¿sí? Esos son patrones culturales que a nosotros nos atraviesan como identidad cultural, ¿sí? Es decir, que podemos decir que todos somos miembros de una cultura, porque vivimos en un espacio, compartimos gustos y compartimos, por ejemplo, gustos musicales, ¿sí? Bien, tenemos más abajo las características de la cultura, es decir, que a pesar de que todas las culturas son distintas y, por ejemplo, volviendo al ejemplo del mate, hay muchos lugares donde no se toma mate, ¿sí? Por ejemplo, Alemania, ¿sí? Hay ciertos rasgos que se encuentran o se repiten en todas las culturas, ¿sí? Y estas son las características de la cultura, es decir, que la cultura es aprendida, nosotros lo vamos aprendiendo, a nosotros nos enseñaron nuestros padres o nuestros abuelos, ciertos rasgos culturales de nuestra identidad, ¿sí? La cultura es un dispositivo de adaptación, nos permite acomodarnos y amoldarnos a una determinada sociedad para poder vivir cordialmente. La cultura se transmite de generación en generación, esto que decíamos, de adultos a niños, ¿sí? La cultura cambia, se va transformando. ¿Por qué? Porque nuestra cultura de los años 70, por ejemplo, no es la misma a la de hoy. Tenemos, por ejemplo, en la actualidad, algo característico que es el Internet, por ejemplo, que nos ha permitido modificar nuestra cultura muchísimo, ¿sí? Bien, después tenemos, la cultura es un modo de significación e interpretación de la realidad. Es decir, que puede ocurrir que un mismo rasgo cultural tenga diferentes significados en distintas culturas, ¿sí? O por ejemplo, un cartel, ¿sí? Puede significar algo distinto en una cultura o en otra cultura. Después tenemos que los individuos que integran una misma sociedad comparten diferencialmente la cultura. ¿Y esto qué tiene que ver? Según la edad, según el sexo, según la posición económica, ¿sí? Tenemos rasgos culturales que se diferencian, ¿sí? No es lo mismo la música o la cumbia para, no sé, mi abuela que la cumbia para mí o para mis hijos, ¿sí? Bien, y luego tenemos los componentes de la cultura, es decir, ¿por qué qué incluye la cultura? ¿Sí? ¿Qué rasgos? Bien, y acá tenemos dos principales formas, la cultura material por un lado y la cultura inmaterial por el otro. La cultura material es aquello que nosotros vemos, tocamos, podemos observar. Por ejemplo, un gran ejemplo acá tenemos edificios históricos, ¿sí? Podemos decir que el edificio del ferrocarril, ¿sí? Es parte de nuestra cultura material,
¿sí? Tenemos, por ejemplo, edificios. Luego tenemos la cultura inmaterial, que son componentes que no se pueden ver y tocar y que pueden ser símbolos, lenguaje, valores y creencias, normas, costumbres. ¿Sí? Todo esto es parte de nuestra cultura y se aplican las características que dijimos anteriormente. Luego vamos a trabajar en base a un concepto que es el concepto de diversidad cultural. ¿Sí? Este concepto dice que la cultura adquiere diversas formas a través del tiempo y el espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de identidades. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué se habla de diversidad cultural? Porque no hay una sola cultura, hay muchas culturas con diferentes características según el tiempo y el espacio, según dónde se desarrollan y el momento en cual se desarrollan. ¿Sí? Y esto permite a que nosotros desarrollemos ese sentimiento de aceptación. Aceptar otra cultura que puede llegar a ser similar o distinta a la mía, ¿sí? Y no juzgarla o no prejuzgarla. Bien, y por otro lado, tenemos diferentes estudios que se han hecho históricamente sobre la cultura o formas de entender la cultura. Y acá vamos a basarnos en el etnocentrismo y el relativismo cultural, ¿sí? En el cual históricamente se han analizado las culturas, ¿sí? Principalmente las culturas anteriores a las nuestras, las culturas históricas. Bien, acá tienen la explicación del etnocentrismo y del relativismo cultural. Bueno, y acá van a tener que armar un breve cuestionario, ¿sí? Son 7 preguntas, en la cual, bueno, vamos a hablar del significado común, de cultura o culto, con la relación de la persona culta, ¿sí? Y después el significado de las ciencias sociales que le dan a la cultura, ¿sí? ¿Quiénes son las personas cultas según este significado de cultura que hablamos anteriormente? Luego van a tener que hablar de las características de la cultura. Le pregunto por qué es aprendida. Después tienen que analizar esta frase, ¿sí? La idea es que ustedes me digan qué entienden por esta frase según lo leído anteriormente. Y luego van a tener que elegir una cultura de un país limítrofe, ¿sí? Cualquiera de ellos, deberán investigarla y poner, tomando ese ejemplo de la cultura elegida, describir cada componente de la cultura, ¿sí? Según los componentes que habíamos visto antes. Después, bueno, hablamos del concepto de diversidad cultural y después explicar con sus palabras el concepto de etnocentrismo y del relativismo cultural. Bueno, espero que les sirva esta explicación. Cualquier cosa saben que pueden contar conmigo, que les puedo explicar, ¿sí? Cualquier duda que tienen. Y bueno, espero que sigamos. Esto es algo que a nadie le gusta, a ninguno. A mí tampoco me gusta mucho. Pero bueno, es una realidad que tenemos que pasar. Así que bueno, a ponerle mucho corazón y muchas ganas y cuídense mucho y quédense en sus casas. Un beso grande.